Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que si son como yo y aman las novelas turcas y el romance, los va a dejar con la boca abierta. Sí, lo adivinaron o quizás ya vieron el título del vídeo, pero hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense porque parece que la boda está en camino. Antes de que empecemos con todo el drama, el romance y los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde chismes de celebridades hasta reseñas de las mejores series y películas, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, química explosiva y, para muchos, la pareja perfecta. Desde que los vimos juntos en Senkalkam, Eda y Serkan, ¿Será que es amor?, la serie que conquistó corazones en todo el mundo, todos, absolutamente todos, hemos estado obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Y aunque hubo rumores, desmentidos y mucha especulación, parece que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está lejos de haber terminado. Recordemos un poquito el contexto. Hande y Kerem se conocieron, como les decía, durante la grabación de Senkalkam. La química entre ellos era innegable, evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Los fans, por supuesto, no tardaron en notar esa conexión especial y comenzaron a fantasear con la idea de que su relación fuera más allá de lo profesional. Los rumores de romance no tardaron en surgir, alimentados por fotos robadas, mensajes en redes sociales y declaraciones ambiguas. La forma en que se miraban fuera de cámara era tan intensa como en la serie, lo que llevó a muchos a pensar que era solo cuestión de tiempo antes de que la ficción se convirtiera en realidad. Durante las largas jornadas de rodaje se dice que pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo risas, confidencias y apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. La presión de protagonizar una serie tan exitosa era alta, pero encontraron en el otro un refugio y un confidente. Los miembros del equipo de producción comentaban en voz baja sobre la química palpable entre ellos, y no era raro verlos compartiendo miradas cómplices o conversaciones animadas durante los descansos. Incluso algunos recuerdan que Kerem siempre estaba atento a Hande, asegurándose de que estuviera cómoda y bien cuidada. Después de meses de especulación, finalmente en abril de 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue durante un viaje a Maldivas, unas vacaciones paradisíacas que compartieron con sus seguidores a través de Instagram. Las fotos hablaban por sí solas, dos personas enamoradas, disfrutando de la compañía del otro, viviendo un sueño. La noticia obviamente causó furor en las redes sociales y los fans celebraron a lo grande. Se hizo realidad nuestro sueño, Eda y Serkan están juntos, eran algunos de los comentarios que inundaban las plataformas. El hashtag #Anker, como los fans cariñosamente los llamaron, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Recuerdo perfectamente la reacción de los fans, fue una locura. Crearon collages de fotos, vídeos con sus mejores momentos y hasta escribieron canciones inspiradas en su amor. La confirmación de su relación fue como un cuento de hadas hecho realidad, y muchos sentían que si Eda y Serkan podían encontrar el amor, ellos también podrían hacerlo. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Su amor era evidente en cada aparición pública, en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales. Compartían momentos especiales con sus fans, mostrando su lado más tierno y divertido. Parecían la pareja perfecta, destinados a estar juntos para siempre. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, asistían a eventos juntos y no dudaban en expresar su amor en las redes sociales. Eran la imagen de la felicidad y el éxito. Participaron en campañas publicitarias juntos, concedieron entrevistas exclusivas y se convirtieron en embajadores de varias marcas. Su popularidad se disparó a nivel internacional, y eran invitados a eventos de alfombra roja en todo el mundo. Parecía que nada podía detenerlos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que ya no se les veía juntos, que algo andaba mal.
Aunque ambos intentaron desmentir los rumores, la verdad era que la relación estaba pasando por un momento difícil. Finalmente, en marzo de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para los fans, que habían depositado muchas esperanzas en esta pareja. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Algunos apuntaban a las agendas apretadas de ambos, otros a la presión mediática, otros a diferencias irreconciliables. Lo cierto es que la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin había llegado a su fin. La decepción fue generalizada, y muchos fans se sintieron traicionados. Algunos incluso culparon a la prensa por la ruptura, argumentando que la constante atención mediática y las especulaciones habían ejercido demasiada presión sobre la pareja. Otros, en cambio, señalaron que las agendas apretadas de ambos habían dificultado mantener la relación a flote. Lo cierto es que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, había una realidad mucho más compleja y difícil de manejar. Durante los meses siguientes, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio sobre el tema. Se centraron en sus carreras profesionales y evitaron hablar de su relación pasada. Hande se enfocó en nuevos proyectos actorales, demostrando su talento en otros roles y géneros. Kerem siguió trabajando en sus proyectos personales y profesionales, explorando nuevas facetas de su carrera. Parecía que la página de Hande y Kerem había sido cerrada definitivamente. Ambos se mostraron resilientes y enfocados en su futuro, dejando atrás el pasado y mirando hacia adelante. Sin embargo, la sombra de su relación siempre estuvo presente. Los fans seguían recordando los buenos momentos que habían compartido, y no perdían la esperanza de una posible reconciliación. En cada entrevista que concedían, siempre había alguna pregunta sobre el otro, aunque ambos evitaban dar detalles y se limitaban a expresar respeto mutuo. Pero como les decía al principio, la vida da muchas vueltas y en el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son posibles. En las últimas semanas, han surgido rumores cada vez más fuertes sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas, paseos por la ciudad e incluso, se dice, planeando un viaje juntos. Estas apariciones han sido cuidadosamente documentadas por los paparazzi y los fans, quienes han analizado cada detalle en busca de señales de reconciliación. Las redes sociales han estallado con comentarios y especulaciones, y el hashtag #AnkerIsBack se ha vuelto a convertir en tendencia mundial. La esperanza renació entre los fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Qué pruebas tenemos de que Hande y Kerem están de nuevo juntos? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Sin embargo, hay varias pistas que apuntan a que la reconciliación es un hecho. Analicemos las evidencias. En primer lugar, como les decía, se les ha visto juntos en varias ocasiones. No se trata de encuentros casuales, sino de citas románticas en restaurantes exclusivos y paseos discretos por la ciudad. Las fotos, aunque tomadas por paparazzi a distancia, son evidentes: Hande y Kerem están compartiendo tiempo juntos. Los expertos en lenguaje corporal han analizado las fotos y han detectado miradas cómplices, sonrisas tímidas y gestos de cariño que sugieren que hay algo más que una simple amistad. En segundo lugar, las redes sociales han sido una fuente importante de información. Tanto Hande como Kerem han estado interactuando con las publicaciones del otro, dejando comentarios y likes que no han pasado desapercibidos para sus fans. Algunos incluso han interpretado ciertos mensajes como indirectas o declaraciones de amor encubiertas. Por ejemplo, Hande publicó recientemente una foto en un lugar que Kerem había visitado hace poco, y muchos lo interpretaron como una forma de demostrar que estaban compartiendo experiencias similares. Pero quizás la prueba más contundente de que Hande y Kerem están de nuevo juntos es la información que ha surgido de fuentes cercanas a la pareja. Según estas fuentes, Hande y Kerem han estado trabajando en su relación durante los últimos meses, tratando de superar los problemas que les llevaron a la ruptura. Se dice que han asistido a terapia de pareja y que han aprendido a comunicarse de manera más efectiva. Estas fuentes aseguran que la pareja ha madurado y que han aprendido a valorar lo que tienen. Y aquí es donde entra la bomba que les prometí al principio del vídeo.
Según estas mismas fuentes cercanas a la pareja, Hande y Kerem no solo están de nuevo juntos, sino que están planeando su boda. Si lo escucharon bien, la boda de Hande Erçel y Kerem Bürsin podría ser una realidad. Al parecer, la pareja ha estado hablando de matrimonio durante los últimos meses y han comenzado a hacer planes para la ceremonia. Se dice que Hande ya ha empezado a buscar vestido de novia y que Kerem está buscando el lugar perfecto para celebrar la boda. Los rumores apuntan a que Hande está buscando un vestido de novia de diseñador, algo elegante pero sencillo, que refleje su personalidad y estilo. Kerem, por su parte, estaría buscando un lugar especial y significativo para ambos, quizás un lugar con vistas al mar o un jardín romántico. Aunque aún no hay una fecha confirmada, los rumores apuntan a que la boda podría celebrarse a finales de este año o principios del próximo. Se dice que la ceremonia será íntima y privada, con solo la presencia de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, la pareja estaría planeando una gran fiesta para celebrar su amor con todos sus fans. La idea sería organizar un evento especial donde puedan compartir su felicidad con aquellos que los han apoyado a lo largo de su carrera y relación. Obviamente toda esta información hay que tomarla con pinzas, ya que no hay una confirmación oficial por parte de Hande ni de Kerem. Sin embargo, todas las pistas apuntan a que la reconciliación es un hecho y que la boda podría estar a la vuelta de la esquina. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son solo rumores y especulaciones. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans creen que esta vez es diferente. Si esto se confirma, sería una gran noticia para todos los fans de Hande y Kerem, que han estado esperando este momento durante mucho tiempo. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe y de que, a veces, las segundas oportunidades son posibles. Sería la culminación de una historia de amor que comenzó en la pantalla y que ha conquistado corazones en todo el mundo. Sería un cuento de hadas hecho realidad, una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Así que manténganse atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les estaremos informando de todas las novedades sobre esta posible boda. No se pierdan ningún detalle. Estaremos atentos a cualquier señal, cualquier pista que pueda confirmar esta noticia. Y ahora, para ir cerrando el vídeo de hoy, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado. Hemos repasado la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su encuentro en Senkal Kapm hasta su ruptura y posterior reconciliación. Hemos analizado las pistas que apuntan a que la pareja está de nuevo junta y hemos compartido los rumores sobre una posible boda. Es importante recordar que toda esta información es extraoficial y que hay que tomarla con cautela. Sin embargo, las señales son claras, Hande y Kerem están de nuevo juntos y su amor parece más fuerte que nunca. Y si la boda se confirma, será el evento del año. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y más cuando se trata de historias de amor como esta. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta posible reconciliación entre Hande y Kerem? ¿Creen que la boda es una realidad? ¿Les gustaría verlos juntos para siempre? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor. Y que vivan Hande y Kerem. Ojalá que esta historia tenga un final feliz.